Hoy os traigo una historia fascinante de un español polifacético que se convirtió en un personaje notable a nivel político y económico en el reino de Hawái, un desertor pobre que se convirtió en uno de los más importantes hombres en la apertura de Hawái al mundo. Escúchame para descubrir la historia de Don Francisco de Paula Marín. Memorias hispánicas. Para entender la vida de Francisco de Paula Marín hay que ponernos en el contexto de finales del siglo XVIII, en que las potencias europeas luchaban más activamente que nunca por el control del Pacífico Norte, en especial entre Gran Bretaña y España. Como reacción ante la creciente amenaza inglesa y de comerciantes de pieles rusos, el Virreinato de Nueva España fundó misiones en California y exploró la costa oeste americana hasta Alaska. De hecho, se llegó a fundar una colonia en la isla de Nootka, actual Canadá, protegida por un fuerte guarnecido por la Compañía de Voluntarios Catalanes de Nueva España, aunque finalmente se solucionó el conflicto por Nootka con Gran Bretaña por la vía diplomática y España abandonó la colonia en 1795. En este mismo escenario del Pacífico Norte, el marino inglés George Anson capturó el galeón de Manila y se hizo no solo con mercancías muy valiosas, sino también con unos conocimientos cruciales, ya que se hizo con una carta de navegación en que se mostraba ya la localización de las islas Hawái, años antes del supuesto descubrimiento de James Cook. Es por eso que en 1778 el explorador inglés encontró tan fácilmente y sin dar tumbos este archipiélago en medio del Pacífico, bautizado por los ingleses como Islas Sandwich. Hawái estaba poblada por polinesios y dividida en 4 reinos en guerra. Uno en Hawái, la isla más grande y más al sur, junto además a parte de la vecina Maui, otro reino en el resto de Maui y Molokai, un tercero en la isla de Oahu, donde se encuentra la capital actual de Honolulu, y un cuarto reino en las islas más occidentales de Kauai y Niihau. Dragon Ball saca el nombre del más famoso ataque de Goku del rey que gobernaba la isla de Hawái, Kamehameha. Y mediante una larga guerra entre los años 1782 y 1795, Kamehameha unificó el archipiélago, fundando así el reino de Hawái. A finales de esta guerra llegó el jerezano Francisco de Paula Marín, en un periodo convulso que fue una oportunidad para convertirse en un actor político relevante y enriquecerse. La intermediación comercial para comprar armas occidentales de los británicos John Young e Isaac Davis dieron una ventaja decisiva a Kamehameha el Grande en sus guerras de unificación, y es que el primer soberano del reino de Hawái vio la utilidad de mantener en su entorno a un puñado de europeos que le ayudaran a modernizar el país militarmente y favorecer el comercio extranjero, poniendo así en el mapa el archipiélago como puerto de paso entre América y Asia. Sin embargo, fue cuidadoso en evitar someterse a las principales potencias con las que comerciaba y en mantener en líneas generales el sistema de castas hawaiano y la religión politeísta y en parte animista hawaiana, por lo que hasta su muerte en 1819 apenas hubo conversiones de nativos hawaianos al cristianismo. Con 22 años de edad ocupó el trono como Kamehameha II, un hijo del unificador de Hawái, pero en realidad tuvo que compartir el poder con la reina viuda Kaahumanu, la verdadera gobernante de las islas durante este periodo. Nada más empezar su reinado, levantaron numerosas restricciones que afectaban a las mujeres, eliminaron los tabúes o prohibiciones del sistema de castas hawaiano y destruyeron los ídolos, cambiando su religión ancestral por el cristianismo calvinista que predicaban los misioneros puritanos estadounidenses. Con deseos de reforzar los lazos con la gran potencia de la época, el Reino Unido, Kamehameha II y numerosos jefes hawaianos viajaron a Inglaterra en una visita que resultó fatal para la mayor parte de la expedición, incluyendo al rey, que falleció en Londres debido al sarampión. En la propia Hawái, la población nativa quedó diezmada con el paso de las décadas por las enfermedades traídas por los extranjeros, de modo similar a como ocurrió en otras partes de Oceanía o de América.
Un hermano del rey anterior empezó a reinar como Kamehameha III desde los 12 años, entre el 1825 y 1854, bajo el gobierno real de la reina Kahumanu, hasta su muerte en 1832 y la influencia, además de por la influencia de los puritanos. Durante el reinado de Kamehameha III se produjeron grandes transformaciones en la sociedad hawaiana, como la cristianización de los hawaianos, la creación de la lengua hawaiana escrita y alfabetización de la mayor parte de la población. Se promulgó, por ejemplo, la primera constitución de Hawái en 1840, en que se reconocía la libertad de culto más allá del calvinismo y la propiedad privada de las tierras, frente a la situación anterior en que teóricamente toda la tierra era del rey y podía ceder o revocar su explotación a su gusto. La monarquía pasó de ser absolutista a ser constitucional y los extranjeros pudieron comprar tierras y naturalizarse. La influencia americana fue cada vez más en aumento por los comerciantes y religiosos asentados en Hawái, hasta que finalmente, a finales del siglo XIX, parte de la comunidad estadounidense dio un golpe de estado y proclamaron la República de Hawái en espera de que fuera formalmente anexado el territorio por Estados Unidos en 1900. Es en el reino de Hawái, en medio de grandes cambios y apertura a las influencias extranjeras, en la que vivió Francisco de Paula Marín, el único español asentado de forma permanente en las islas durante sus primeras décadas de existencia. La vida de Francisco de Paula Marín empieza en Jerez, de la Frontera, el 25 de noviembre de 1774, muy lejos de Honolulu, en la isla de Oahu, donde murió el 30 de octubre de 1837, y donde fue conocido por los isleños nativos y la comunidad anglófona como Manini o Marini. Nada se sabe de su juventud porque siempre fue reservado en cuanto a su vida personal antes de llegar a Hawái, pero sí sabemos que de adolescente se hizo grumete y estuvo en Nueva España y en el fuerte de Nootka, en Canadá, hasta que desertó. Hay varias versiones sobre cómo llegó Marín a las islas de Hawái. Uno nos dice que llegó a través de un barco inglés capturado por los españoles en Nootka y según amigos del español, este les contó que le mandaron a un barco anclado en San Francisco, California. Allí lo emborracharon y al despertar pues se encontró con que el barco había zarpado rumbo a Hawái. Otra versión habla de que desertó en Nootka y se enroló en un barco mercante estadounidense que pasaba por Hawái para comerciar con China y en una de sus estancias se quedó. Y una tercera versión habla de que el jerezano asesinó a un superior mientras estaba de servicio en México y entonces pues huyó a California, luego a Hawái. Es creíble que lo emborrachasen y engañasen porque el alistamiento forzado por rutas transoceánicas estaba al orden del día en aquella época. Y de este modo llegó este joven emigrado a Hawái en 1794. Llegó hacia pues, el final de la guerra de unificación del archipiélago y sirvió durante más de 25 años al rey Kamehameha I como intérprete y mano derecha en negocios de exportación e importación, además de ser su contable, médico personal y recaudador de tasas portuarias en Honolulu. Y bajo su hijo Kamehameha II llegó a ser nombrado capitán de la Armada hawaiana. Su posición privilegiada de intérprete le permitía ser pues, el primer contacto para los visitantes extranjeros y además proveía un muy rentable servicio de hospedaje, lo que sin lugar a dudas fue muy ventajoso para el resto de sus negocios. Jacques Arago, originario del Rosellón, de ahí el apellido Arago, pues estuvo en Hawái en el comienzo del reinado de Kamehameha II y describió así a Marín. Cita: Marín no tiene el orgullo castellano. Se adivina que ha tenido difíciles momentos. Su lenguaje, siempre correcto, no sin elegancia, sus facciones están fuertemente acentuadas, unas pocas arrugas no profundas bajo las cejas. Sus ojos muestran una expresión singular de mezcla de sufrimiento y orgullo que uno buscaría en vano definir. ¿Fue el exilio lo que le condujo a Oahu? ¿Fue un crimen lo que lo trajo a Hawái? ¿Hubo en él resolución definida, tristeza o curiosidad? ¿Desesperación o deshonor? Sin duda, Marín tiene el derecho a nuestra mayor consideración, a todo nuestro afecto. Fin de la cita. Marín fue de todo: agricultor, ganadero, médico, comerciante, intérprete, constructor y consejero de reyes.
Para alguien que no tenía los cañoneros ingleses, americanos o franceses a su lado para aprisionar a los reyes de Hawái, es increíble cómo sobrevivió sin ayuda de otros españoles y se pudo colocar como uno de los más notables ciudadanos del nuevo reino, a pesar de las calumnias que algunos envidiosos esparcían. No había tenido una educación formal avanzada, pero supo tener una habilidad innata para aprender oficios y lenguas. Era un tipo, espabilado y emprendedor. Quizás esto lo debamos relacionar con su estancia en Nueva España o su servicio en el fuerte de Nootka, porque allí la colonia fue autosuficiente y se estableció el primer huerto y sistema de riego del noroeste americano. Y es que un soldado excelente de la Ilustración debía tener conocimientos variados para adaptarse a cualquier situación. A Marín se le describe como un español que vivió como un hawaiano, ya que vestía y comía como ellos, usó conocimientos de hierbas medicinales tanto occidentales como conocimientos nativos, o por ejemplo adoptó la poligamia, pues estuvo casado con al menos 3 o 4 mujeres de la nobleza hawaiana y tuvo al menos 23 hijos, que como era habitual en la época, pues buena parte murieron recién nacidos. A veces trató de volver a California y comprar un rancho, pero se desdijo. Al fin y al cabo, pues tenía una buena vida en Hawái, era un personaje respetable y tenía estrechas relaciones con la corte, la comunidad de extranjeros asentados en Hawái y aquellos que enviaban sus productos a las islas desde América. Además, el gobernador de California le dijo que sus múltiples mujeres no serían bienvenidas y Francisco no estuvo dispuesto a abandonarlas como sí hicieron otros extranjeros. Aunque tampoco fue ningún santo al tratar a sus mujeres. En su diario escribió que alguna vez una de ellas se fugó, la encontró y la pegó. Y en otra ocasión, quizás la misma mujer intentó largarse con un capitán de un barco y la encontró en la cama con él, como venganza, porque Marín también le había sido infiel. Vamos, que en Honolulu había salseo del bueno. Entre sus hijos destacan 4, empezando por George Marín, que fue un marino comercial que visitó muchas islas del Pacífico y en las islas Willis de Georgia del Sur llegó a matar a su rey y proclamarse rey él mismo, solo para ser asesinado junto a sus empleados por los nativos. Se dijo que cuando don Francisco se enteró dejó de ser el hombre que todos habían conocido. Su último hijo superviviente fue Paul Marín, que sirvió en la caballería hawaiana, fue ranchero, abogado y político cercano al rey Kamehameha III. Una hija suya, llamada Antoinette, vivió un buen tiempo en California antes de regresar a Honolulu y convertirse en una persona influyente en los últimos años de existencia de la monarquía hawaiana. Y otra de sus hijas incluso fue pedida en matrimonio por el que se convertiría en el rey Kamehameha II sin que finalmente se produjera la unión. Hacia el final de sus días, con un Marín ya enfermizo al perder el favor de la corte por la creciente influencia calvinista, perdió también buena parte de las propiedades cedidas por el rey. Y como tenía muchos hijos a los que cuidar, se volvió muy cuidadoso en la gestión del dinero. Esto y las referencias a que no le gustaba compartir las semillas con agricultores sin experiencia ha hecho que se le haya caracterizado como un tacaño, hasta el punto de que en el lenguaje hawaiano actual ha quedado perpetuada la palabra manini para referirse a alguien tacaño. Gran parte de lo que sabemos sobre el reino de Hawái se lo debemos al diario de Marín, que por desgracia solo ha llegado a nuestros tiempos en una versión muy acortada traducida en inglés. No se sabe mucho de sus primeros años en las islas, pero hay informaciones que apuntan a que entre los años 1800 y 1809 estuvo ausente por largos periodos de tiempo del archipiélago, para así hacerse a la mar y comerciar por islas de la Polinesia, en Macao o en viajes de contrabando en las islas de la costa oeste hispanoamericana. Fue apresado varias veces y amenazado de muerte por su contrabando bajo el servicio del capitán estadounidense James Rowan, hasta que finalmente abandonó este modo de vida nómada a los 35 años de edad para vivir como un hombre muy arraigado en Oahu. En 1813 el rey Kamehameha regresó a su isla natal, Hawái, y el rey ordenó en numerosas ocasiones que Marín lo acompañase, incluso bajo amenazas de muerte, si no obedecía. Tuvo que ceder porque ya había un precedente de un favorito extranjero que cayó en desgracia y fue envenenado.
y en la isla de Hawái fue supervisor de la construcción de una casa de piedra para el rey hasta que finalmente pudo regresar a Oahu en 1814. En 1816 estuvo otra vez a punto de caer en desgracia porque había incrementado el número de barcos que paraban en Honolulu y con ellos los incidentes entre los indisciplinados marineros extranjeros y los hawaianos. Con lo que se le había encomendado a Marín el marrón, porque no hay otra forma de calificarlo, fue un marrón, de interceder en los conflictos, que a veces podían ser pues desde peleas de bar, raptos de mujeres, prostitución, etc. Para escapar un poco de esto y de los problemas domésticos, se enroló de nuevo en un navío estadounidense para comerciar en California y Alaska. Al no estar cerca del rey, desde entonces, pues mantuvo una relación más fuerte con los gobernadores de Oahu, como el hermano del primer ministro del reino de Hawái, el católico Boki. En 1820, Marín, como siempre, dio una cálida bienvenida a unos nuevos llegados muy especiales, los misioneros puritanos de Estados Unidos. Poco podía imaginarse que estos mismos provocarían la pérdida de gran parte del peso político y económico del español en sus últimos años de vida. Y muchos civiles protestantes también se mostraron contrarios a la enorme influencia política que ganaron los puritanos a partir de 1824. Durante el reinado de Kamehameha II, Francisco siguió siendo un protegido por el rey y los jefes hawaianos, pero cada vez llegaban más protestas de los residentes estadounidenses y británicos que envidiaban sus riquezas. Pese a la poligamia o a que, al igual que otros extranjeros, tuviese que asistir a algunas ceremonias paganas con Kamehameha I, Marín siempre mantuvo que era católico y bautizó a sus hijos y hasta a enfermos al borde de la muerte en secreto para salvar sus almas. Cuando la reina Cuauhtémoc advirtió los progresos de la misión católica francesa, la regente se opuso a que hubiera dos religiones en el reino y primero trató de ganarse la conversión de Marín, pero este rehusó la invitación diciendo que él adoraba a Dios como se le adoraba en su país. Un comerciante de Boston informaba en 1831 que como consecuencia de esto el jerezano había perdido muchas de sus propiedades cedidas y de su ganado, y que un viejo Marín ya con poca influencia política estaba listo para salir del país para siempre en cualquier momento. Los misioneros lo criticaron por su poligamia y por no haber forzado a sus mujeres hawaianas a convertirse. Lo veían pues como un cristiano inmoral. Esto incluso los misioneros católicos franceses, a pesar del enorme coste personal que asumió Marín al mantenerse firme en sus convicciones católicas. Sin duda, Francisco de Paula Marín era un hombre que no entraba en los rígidos parámetros tolerables en su sociedad de origen. Pero esta ambivalencia es algo normal dentro de las sociedades de frontera y cuando se va transformando gradualmente una sociedad por influencia de ideas extranjeras, sin que se puedan imponer los cambios ni de forma inmediata ni en su totalidad. Así, a su muerte en 1837, ni siquiera se le dio un funeral católico ni digno, porque el ministro calvinista fue tan cabrón, es que no hay otra forma de llamarlo, fue tan cabrón que leyó un sermón como el que en el que se confió el alma de Marín a la perdición eterna, al infierno. Si fuera supersticioso, creería que el terremoto y gran tsunami que impactó Hawái el día de su entierro fue una protesta de Dios por las afrentas sufridas por este a su muerte. Esta lamentable situación solo se corrigió en 1994, cuando sus restos volvieron a ser enterrados en una ceremonia donde participaron sus descendientes hawaianos que oficiaron ritos tradicionales y un obispo católico. A diferencia de en su tierra natal, España, donde se le ha olvidado, en Hawái no se olvida la figura de Francisco de Paula Marín por ser introductor de muchísimas plantas, animales y técnicas europeas en el archipiélago. Quizás las leyendas le han atribuido la introducción de más especies de las que en realidad introdujo. Pero lo que queda reflejado es el reconocimiento del papel de Marín como agricultor y ganadero de éxito y con una orientación comercial de su producción diversa. Es difícil imaginar Hawái sin una fruta tan icónica para las islas como la piña, pero esta de hecho fue plantada por primera vez por Marín en 1813.
Con una vocación comercial pero también científica, mediante la prueba y error y con los consejos que intercambiaba con otros productores de origen europeo, Marín cultivó papayas, mangos, cañas de azúcar, naranjos, higueras, olivos, vides, rosas, melones, algodón, trigo, cebada, tabaco, ajo, arroz, tomates, patatas y muchos otros alimentos, incluidos, por ejemplo, cactus comestibles de California. Como ganadero, Marín tuvo vacas, ovejas, cabras, cerdos, patos, gallinas, caballos y aves, y la mayor parte de los animales los importó de sus amigos californianos. Los biógrafos de Don Francisco lo elogian también como el primer industrial de las islas, empezando por ser el primer y más importante productor de un bien tan demandado por los isleños y los balleneros y comerciantes extranjeros como es el alcohol, y producía vino, cerveza y brandis de buena fama. No fue el primero en conseguir cultivar con éxito la caña de azúcar en Hawái, pero sí fue el más exitoso. Pero tenía muchos otros negocios en producción de aceites de coco y cacao, salazones de cerdo, jabón, jarabe de limón, melazas, escabeches, mantequilla, cigarros y velas de cera. La buena red de contactos comerciales por América y otras partes del Pacífico de Francisco le permitieron ser un intermediario importador fundamental para el reino de Hawái de muchas semillas de ganado o de hierbas medicinales. Sin duda, el jerezano tuvo una cartera diversificada de negocios. Lo mejor era que gozaba del privilegio de compartir negocios con la realeza hawaiana, como la exportación de madera de sándalo o de perlas y de proveer de suministros a la corte y a los barcos que recalaban en el puerto de Honolulu. Con trabajo duro e inteligencia, Francisco de Paula Marín consiguió inmiscuirse en todos los negocios importantes de la isla y alzarse como el hombre más influyente de la economía de las primeras décadas del reino de Hawái. Durante su vida, todas las tierras aún fueron de realengo, pero por su cercanía a la corte tuvo cedidas muchas propiedades en el área de Honolulu, desde ranchos y huertos hasta bosques, viveros de peces e islotes como la isla Ford. En la isla Ford hoy están los museos memoriales de Pearl Harbor, porque está justo al lado de la base naval y aérea. Pero entonces era conocida como Isla de las Cabritas, porque ahí Marín tenía cabras, cerdos y también conejos que los isleños tomaron por cabritas, de ahí pues el nombre de la isla, además de ser un lugar de recolección de perlas. Algunas posesiones las mantuvo toda su vida y muchas otras le fueron retiradas por mandato de Kamehameha II y de la reina Koahumanu. Pero su joya de la corona fue una mansión de piedra de coral de estilo europeo construida por uno de sus yernos bajo su supervisión. Y en sus proximidades se encontraban también un amarradero, las casas de huéspedes y de sus trabajadores. Aparte de la calle Marín de Honolulu, en honor a este personaje destacado de la historia hawaiana, sus propiedades más recordadas por los viajeros siguen siendo recordadas también en los nombres de algunas calles, como la Lime Street o Calle de los Limeros, o Vineyard Boulevard o Avenida de la Viña, todas estas situadas en el centro histórico de la capital hawaiana. Este es el gran legado de este español que, sin ayuda de su país o de otros compatriotas, logró convertirse en un miembro de la élite del reino de Hawái. Aquí termina este repaso de la fascinante biografía de Don Francisco de Paula Marín. Si quieres más contenido sobre la historia de España, suscríbete al programa en YouTube o a los dos podcasts de la historia de España para la historia general y Memorias Hispánicas para los episodios temáticos y charlas con historiadores. Únete al servidor de Discord para hablar de historia, recibir notificaciones de los nuevos episodios o compartir bibliografía, y ayúdame a seguir con este proyecto y hacerlo crecer compartiendo el programa y apoyándolo a cambio de recompensas en patreon.com/lahistoriahispana. En el próximo episodio de esta serie de la Oceanía Española veremos de forma resumida la historia de las Marianas españolas desde la expulsión de los jesuitas hasta el fin de la presencia española en 1899. Suscríbete para no perdértelo y nos vemos pronto.